comienzo la tertulia de hoy y como os he comentado antes de empezar, ahora ya comenzamos al 100%, hemos cambiado el orden del día para que Salvador nos vuelva a relatar la crónica de la pasada semana, en la cual intervino Jesús Vázquez, y creo que nos dejamos muchas cosas en el tintero de preguntas y de respuestas, pero después de la lectura de Salvador, si queréis, hacemos un pequeño comentario y luego Martín Domingo, que es el actuante tertuliano de hoy, nos desarrollará su tema, que son tú mismo. Los orígenes y la historia del toro de Lidia. Un breve resumen. Muy bien. Salvador, cuando quieras, adelante. Pues lo he titulado con la conferencia El diálogo entre el torero y el toro, por Javier Vázquez, torero. La presencia del maestro Javier Vázquez provocó que se llenara la sala de la tertulia taurina del Ateneo Mercantil de Valencia hasta la bandera, el jueves 1 de febrero de 2024, para escuchar su brillante disertación El diálogo entre el torero y el toro. Paco Roger saludó al más de medio centenar de asistentes y trazó un breve recorrido por la carrera profesional del maestro madrileño y actualmente residente en Valencia. Presentación el 7 de septiembre de 1986, novillero con picadores el 6 de septiembre de 1987 y el Domingo de Ramos de 1993 en Las Ventas tomó la alternativa de manos de Dámaso González, con Pepín Jiménez en el cartel ante toros de José Vázquez. Ese año fue declarado triunfador de la Feria de San Isidro y salió por la puerta grande de Las Ventas. En la plaza de Illescas se retiró en 2004. Paco Roger finalizó su presentación destacando la estrecha vinculación de Javier Vázquez con los toreros valencianos. Tras una fuerte ovación, inició Javier Vázquez su intervención agradeciendo a la tertulia taurina su labor en pro de la fiesta y la oportunidad que le brindaban. Con un estilo cercano, fácil y directo, afirmó que el diálogo entre el torero y el toro en una confrontación a vida o muerte es una de las cosas más bonitas de ser torero. En un ruedo imaginario describió con detalle todas las etapas de la faena para explicar en qué consiste el diálogo. Cuando sale el toro, desde ese momento hay que entender lo que dice como si se hiciera una radiografía, teniendo en cuenta que toda acción del torero ha de tener un motivo. Aunque el toro esté por definir y vaya cambiando, ya se puede empezar a captar lo que va a hacer y cómo van a ser sus embestidas. Aunque no hay dos toros iguales, pueden sintetizarse en tres tipos. El que arranca contra el burladero afirmando su poder, al que hay que templar, el huidizo que se va suelto, hay que ver la manera de irse, darle confianza para que se venga arriba, hacerle creer que le tienes miedo y correr hacia atrás recogiéndole con el capote para atraerlo. Y tercero, al toro bronco y agresivo no hay que dejarle respirar para que no crea que te puede. El temple, don que tienen los toreros para imponerse, se manifiesta con el capote por bajo, para poder al toro y hacer que te respete. El diálogo busca el fondo del toro y que salga a relucir. Si este fondo es malo, ha de ser breve. En varas, el toro se define de verdad, saca su fondo, lo que da mucha importancia a este tercio porque se tiene que observar lo que el toro te va diciendo. Puede darse, según el encaste, alguna similitud en los comportamientos, lo que no quita para que la observación haya de ser precisa. Es el tiempo de captar las querencias para controlar la situación y que el toro salga por donde el torero decida en un diálogo para convencerle. En un quite por chicuelinas se estudia el lado por el que el toro va a pasar. Acaba de definirse el toro en el tercio de banderillas. Como percibe muy bien todo lo que el torero hace, este debe buscar lo que interesa más, el pitón por el que se vence. Es importante que el banderillero encuentre el lado idóneo para la reunión con la red. Si el toro se da cuenta de que está ganando la partida, hay que demostrarle quién manda en una lucha de poder a poder. Un paraquiebro es un acto de poder del torero. Algunos toros se defienden en banderillas, pueden cambiar y anunciar lo que van a ser en adelante. Con la muleta se empieza templando la brusquedad y la interpretación de los lances, las posiciones y las distancias se adapta al toro pensando bien el toro lo que hace y cómo lo va a hacer.
Con inteligencia, entrega y valor, se trata de conseguir en este momento del diálogo que el toro rompa y de escoger la distancia adecuada. Es ahora cuando hay que dar el paso apropiado para que el toro de buen fondo se entregue. Es la clave de la faena cuando el torero disfruta al expresar lo que siente dentro. El diálogo llega a la ejecución de la suerte suprema. La colocación para igualar no debe tener brusquedades ni capotazos sin sentido, que rompan esa conversación que culmina cuando el toro se entrega y pide la muerte. Es la obra efímera del torero que queda en su memoria y en la del público, que emociona y hace sentir como arte que es, hasta el punto que a veces la realidad de la lidia puede superar el sueño del torero de salón. El maestro Javier Vázquez afirmó que la suerte suprema se debe ejecutar bien, porque se lo debes al toro, que entrar a matar es una cuestión de fe, porque es el único momento de la faena en que se pierde la cara del toro, en que hay que mirar única y exclusivamente el sitio en el que se va a clavar la espada, con una entrega total porque no hay marcha atrás. Para cerrar esta lección magistral, el maestro puesto en pie explicó con todo detalle la ejecución de la suerte. Fue un broche de oro acogido con una atronadora ovación. Nicasio Jiménez inició el turno de preguntas que Javier Vázquez atendió con la misma sencillez, claridad, cercanía y naturalidad que había transmitido en su intervención. Hace falta mucha cabeza para gestionar la fama y el dinero, especialmente en los jóvenes, teniendo en cuenta que un torero puede vivir en 5 años lo que un empresario en 40. No hay que olvidar que el negocio del torero es la espada y la muleta. Cuando se retire puede ser el tiempo de invertir. Como es una entrega vocacional, el sentimiento se mantiene. El segundo espectáculo de masas, único, con verdad y valores, está ausente de los noticiarios porque se pretende sacar el toreo de la vida pública. Se cierran las plazas y cada vez hay menos negocio para toreros, ganaderos y empresarios. Ante este panorama cabe la esperanza si se enseña el espíritu de sacrificio y superación simbolizado por el toreo, el mejor reflejo de la sociedad y la historia de España. Hay que confiar en un cambio pendular y que sople el viento a favor. El momento de mayor peligro en la faena es cuando se echa la moneda al aire y se da un paso al frente y se entabla un diálogo para convencer y dominar. Por imperativo del tiempo hubo que concluir esta tertulia memorable. Paco Roger pidió a Javier Vázquez que volviera otro jueves para atender las preguntas pendientes suscitadas por su magistral faena. Los tertulianos, muy satisfechos de la tarde vivida, se despidieron hasta la tertulia del jueves 8 de febrero, en la que el joven tertuliano Martín Domingo hablará sobre el origen e historia del toro de Lidia. Bueno, pues esa fue la... Ese es el resumen, porque lógicamente ahí no caben 2 horas, pero creo que Salvador ha reflejado perfectamente en su crónica lo que vivimos aquí. Creo que Javier Vázquez, ya lo dije en su momento, no nos dio una charla, una conferencia, nos dio una lección magistral, porque desde el inicio de faena hasta el final de la misma lo vivió y nos lo hizo vivir, por lo menos a mí. No, todos. Solo falta un toro. Solo falta un toro. El toro en vivo. Un toro en vivo, efectivamente. ¿Y el de torero? Sí, sí. Yo no sé si se le quedó algo en el tintero. Yo creo que no se le quedó prácticamente nada de la lidia de un toro. Nos hizo verlo. Nos hizo verlo, sí, a mí por lo menos me causó esa impresión. En cuanto esté el vídeo lo subiremos a YouTube y podréis... Nos hizo vivir la suerte. ¿Estuviste también? Sí. Ah, vale. Yo la suerte de matar de la espada, la verdad es que la sentí como las estuviera viendo, porque él transmite muy bien. Sí, Transmite muy bien. efectivamente. Perdona que no te haya visto el jueves pasado, pero como estaba el salón totalmente lleno, era un poco difícil de controlar a todas las personas que estaban aquí. Bueno, yo creo que pasamos una tarde bastante agradable. Si tenéis que hacer algún comentario más, lo hacemos respecto a ese día, y si no, pues yo doy 2 pinceladas simplemente. El día 15 de febrero, que es el próximo jueves, Vicente Soriano Benet nos presentará su libro, y esto saldrá precisamente ya mañana publicado con el texto más o menos siguiente: tertulia taurina,
del jueves 15 de febrero de 2024. Nuestra tertulia taurina, en su reunión habitual de los jueves, contará con la presencia de don Vicente Soriano Benet, veterinario, escritor del libro El toro de Lidia en los festejos de Bous al Carrer. Este libro, además, recoge aspectos muy importantes sobre el toro en los festejos de plaza. Una vez presentado su libro, don Vicente Soriano mantendrá con los asistentes una tertulia abierta. Los que estuvisteis aquí la vez anterior, cuando Vicente Soriano nos dio una conferencia veterinaria, porque es su profesión, creo que lo disfrutamos, pero a mí, por ejemplo, se me quedaron muchas cosas en el tintero aquel día, porque las conferencias de personas tan preparadas se hacen cortas y luego se nos hace más corto todavía el tiempo para preguntar. Como la presentación del libro será el tiempo que él quiera dedicarle, lógicamente, porque él es el escritor y el que nos dirá su forma de hacerlo y su vida en cuanto a su trabajo profesional, pues tendremos ocasión de preguntarle. Traerá libros para vender, supongo. Sí, tranquilo. Entonces podremos conseguir también ese libro, que, como os decía, no solamente el título de Bous al Carrer, el toro de Lidia en los Bous al Carrer, sino que, por ejemplo, yo ya que tengo la suerte de tenerlo en mi poder, los encastes, los pelajes, la cornamenta, todo eso es genérico, eso no tiene nada que ver con los Bous al Carrer ni con los toros de plaza. Hace una descripción fantástica, ya lo veréis, y luego, como os he dicho, pues tendremos ocasión de preguntarle. Este anuncio, junto con el cartel anunciador, mañana a primera hora ya lo publicaremos y os pido que lo aireéis, que lo pongáis también a vuestros contactos para que también vuelva a ser otro llenazo el próximo jueves. Para mí, solamente deciros ya que el día 22 de febrero, Salvador Chapa será el protagonista, porque lleva ya mucho tiempo preparando y clasificando un archivo memorable que tenemos en la tertulia, que fue el donado por los hijos de don Salvador Boix. Como os digo, será Salvador el protagonista, asistirán, ya me lo han confirmado, sus hijos Esperanza y Alberto, o Alberto y Esperanza, y el 29 de febrero ya está totalmente cerrado, por fin, la asistencia del Juli, con lo cual en el salón de actos, que ahora ya no se llama salón de actos, es el teatro del Ateneo Mercantil, esperamos tener un llenazo también, porque el Juli, en su año de retirada, que fue la anterior campaña, fue un éxito, y esperemos que también pues sea un éxito la asistencia de público, y que Juli pues tendremos la ocasión de tenerlo muy cerca y poderle hablar, supongo, y comentar cosas. Hay alguna sorpresa que no os puedo revelar, pero creo que será importante el acto. Le he propuesto a su enlace, porque con él directamente no he tenido ocasión de hablar, de que si él quería, cuando acabara, porque después del acto habrá un vino de honor, que si él quería cenar con los tertulianos o quería cenar solo, tranquilo y tal. No me han contestado, pero en fin, yo pienso que él será más bien, es una persona, por lo que sé de él, que le gusta la tranquilidad, O sea, que la soledad. y cuando acabe, pues posiblemente querrá descansar, porque habrá venido aquel día. Sí, ya que- En fin, ya esto os lo iré perfilando. El día 7 de marzo tenemos la incógnita del Día de la Mujer. No está Víctor Hortelano hoy. Víctor Hortelano me hizo una serie de propuestas. Os las voy a comentar, porque él me decía que eso del Día de la Mujer, claro, cada uno pensamos de una forma, por natural, que tendríamos que cambiar el título. Bueno, pues a ver si le cambiamos el título. Bueno, no lo encuentro, pero es una serie de propuestas que me hizo. Y como todavía está en el aire el acontecimiento del día 7 de marzo, porque habíamos invitado
primero a una ganadera, la cual por circunstancias profesionales no puede asistir. Sus toros se van a lidiar en Castellón y en Valencia. Y justamente el día 7 de marzo embarcan una corrida, con lo cual ella como ganadera tiene que estar en su sitio. Invitamos a otra ganadera y tiene una coincidencia similar, con lo cual pues tampoco está claro que pueda asistir. Mujeres al poder. Las personas habituales que tenemos, como son una representante de los Bous al Carrer, que cada año nos visita también, no hemos contactado todavía, pero a día de hoy, y siendo ya menos de un mes, porque ya falta un mes menos un día para este acto, posiblemente pospondremos el acto a otra fecha. Creo que será lo más acertado, que lo trasladaremos a después de la temporada, después de octubre ya. Claro. Porque así tendremos tiempo, no coincidiremos con tantos actos que hay seguidos, y esto lo tengo que decidir junto con otras personas el lunes por la tarde, por lo cual no os puedo decir si se va a hacer o no se va a hacer hasta la semana que viene. Si no hay vuelta atrás, el 21 de marzo, acabadas las fallas, el día 7 de marzo, si no hay acontecimiento como estaba previsto, pues tendremos tertulia normal, porque ya nos faltarán solamente 2 días para empezar la feria de fallas. El día 9, como sabéis, ya se televisa la primera novillada, y el día 21, pasada las fallas, 2 días después, vamos a tener aquí a la persona que durante 30 años ha estado como delegado del gobierno en la Plaza de Toros de Valencia. Se acaba de jubilar, Vicente Albir, que lo conocéis, por lo menos de vista lo conocéis todos. Mañana tengo una entrevista con él para cerrar el acto, entonces yo creo que casi seguro, pues eso, que el día 29 empezaremos con Vicente Albir. La semana siguiente o la otra vamos a tener un acto que nuestro compañero Paco Martínez nos va a traer. Él tiene 2 aficiones. Lo sabéis, la de los toros la conocéis, y la de la pintura casi también, porque algunas veces ha hablado él de pintura. Entonces tendremos los toros y la pintura, o la pintura y los toros. Los toros y la pintura. Los toros y la pintura. Perfecto. Primero los toros y luego la pintura, pero que lógicamente irán ligados al tema. Esto, en principio, la fecha la hemos anunciado, pero la dejamos en off-sale hasta que realmente se confirme, por si hay algún otro acontecimiento que tengamos que realizar esa fecha. De todas formas, os la digo, porque tampoco me cuesta nada buscar la fecha que hemos cerrado hace un momento, y será concretamente, vamos a ver, el día... 13 de abril, ¿no? Te lo digo enseguida. No, el día 18 de abril. 18 de abril. 18 de abril, jueves. Toros y pintura, Paco Martínez. Él será el que desarrolle el tema. Me ha dicho que no va a traer diapositivas, no hace falta, que con la presencia de ella, una fotografía que nos traerá, podremos seguir su conferencia y nos podrá decir lo que él quiere decirnos con los toros y la pintura. Es un estudioso de las 2 cosas. Y por mi parte nada más, darle la alternativa a Martín Domingo. Espero que, como he dicho antes, no sea la última corrida que tomes la alternativa y que te retires, que además puedas tomar parte en más tertulias, y sin más preámbulo por mi parte, la palabra la tiene Martín Domingo. Adelante. Bueno, la aplaudimos. Yo vengo a hablar de un tema que ya se ha anunciado. Voy a comprender someramente lo que es el uro como animal, como ascendente del toro de Lidia. Luego abordaré más o menos lo que yo llamaría las primeras tauromaquias. De ahí pasaré a las primeras tauromaquias con el toro, el toro en las primeras tauromaquias, perdón. Luego de ahí pasaré ya a lo que es más tauromaquia medieval, que es un ámbito mucho más trabajado.
Y de la tauromaquia medieval, pues simplemente ya tauromaquia moderna me detendré en el siglo XVII y además estoy contento porque sabiendo que en la próxima tertulia se va a exponer aquí sobre encastes, pelajes y este tipo de cuestiones, pues es una cosa que yo no quería abordar porque precisamente es un tema que está bastante tratado. Y nada, eso. Bueno, luego sí, es verdad. He hecho un pequeño apartado de todo ese camino de selección desde el Uro hasta nuestros días, que es que sepamos lo que ha generado en el toro de Lidia. Entonces tengo un pequeño apartado de qué diferencia el toro de Lidia actual del que podríamos encontrar en el siglo XIV. No se puede hablar de toro de Lidia, pero del toro que se utilizaría para las corridas de toros en el siglo XIV. Entonces nada, voy a empezar con el Uro. Del Uro cabe decir que existían 3 variedades. Hay quien dice que eran 4, pero hay 2 que en realidad se asemejan mucho cuando se habla de esas 4, que son el asiático y el europeo, y yo por comodidad y por sencillez, que no hace falta entrometerse mucho en estos asuntos, que no somos zoólogos ni paleontólogos, entonces he decidido optar por la opción de que solo hay una variedad, la euroasiática. Luego tenemos la variedad africana y por último el índico, que es se diferencia bastante con los otros porque lleva joroba y es el que da lugar al ganado cebú. Entonces nada, mencionarlo está ahí. El que nos importa a nosotros es el euroasiático y el africano. Bueno, pues como su nombre indica, el euroasiático pues se distribuye por todo lo que es Europa y sobre todo Oriente Medio, Oriente Próximo, y el africano pues todo el norte de Europa. Se estima que en la península ibérica llegó a haber de ambas variedades convivientes. ¿Por qué? Pues como todos sabréis, con las glaciaciones hay un canal de tierra que se abre en el estrecho de Gibraltar y por tanto hay viaje de especies de un continente al otro. Entonces, eso también hace que la genética del posterior toro de Lidia sea especialmente compleja y especialmente rica en este sentido. Voy a describir el Uro para que tengamos todos una idea de qué estamos hablando. Los machos llegarían a tener un peso de 1500 kilos, hablando por lo alto, pero la norma estaría en torno a los 1000. Sería así, pues unos 1200, 800 kilos. Eso sería un macho, vamos a decir, prototípico de Uro, tanto africano o euroasiático. El africano es un poco más pequeño, pero tampoco se irían enormemente. A la cruz llevarían una altura de 160, llegando los más grandes a tener 180, estamos hablando de un animal de unas dimensiones muy importantes. Y los cuernos llegarían a tener unas dimensiones aproximadamente de 1 metro. O sea, serían unos animales verdaderamente imponentes y que por mucho que nos los queramos imaginar, pues cuesta imaginárselos. Ahora voy a describir no tanto la cuestión física, sino más su comportamiento y qué es lo que nos ha quedado de cómo era. Porque estos uros se extinguieron en 1600, en 1600, en el bosque de Haktorow, en Polonia, porque pues, los reyes polacos les gustaba cazarlos, igual que también perduró mucho allí el bisonte europeo, aunque el bisonte europeo tiene más población porque también se localizó en otros puntos. Y entonces en este bosque de Haktorow se mantuvieron y son los últimos vestigios, los últimos relatos que tenemos sobre los uros. Entonces en crónicas polacas precisamente del siglo XVI y el siglo XVII, lo que nos dan cuenta es de su comportamiento, ¿no? Dice, se agrupaban en manadas de tamaño variable compuestas por machos, hembras y sus crías. Bueno, hasta aquí nada nuevo. Sí que es verdad que hay que matizar que estos serían en el siglo XVII
o el siglo XVI, y que la mayoría de paleontólogos y de zoólogos que lo han estudiado creen que el uro sería un animal migratorio de grandes manadas, de miles de ejemplares, un poco para que nos hagamos una idea de los news, cuando salen en los reportajes, que migran de una zona a otra en función de donde haya mejores o peores pastos. Claro, estas crónicas hablan sobre animales de un número reducido, pues en el mejor de los casos varios miles, y en un espacio también reducido. Se apunta a que los machos más viejos pues serían expulsados de esas manadas y que entonces residirían apartados. Ahora, lo más interesante viene, por ejemplo, en el libro de la Guerra de las Galias, que todo el mundo conocerá, que Julio César nos dice: son muy fuertes y rápidos, no dudan en atacar al hombre o animal que divisen. Es decir, ya tienen una cualidad que es lo que nosotros ahora entendemos por bravura. En la Biblia, en los Salmos 22-21, pues viene a decir más o menos lo mismo: líbrame, Señor, de la boca del león, y óyeme librándome de los cuernos de los uros. Se presentan como un animal totalmente antagónico al ser humano y muy temido, ¿no? Y pues me gusta subrayar lo que dice Julio César de no dudan en atacar al hombre o animal que divise. No es una cuestión de que si tú vas hacia él va a venir hacia ti, sino que si tú estás por allí y el uro te ve, Te vea por ti. te perseguirá. Muy bien, entonces, descrito así el uro, vamos a pasar a la domesticación. El uro se domestica en el 9º milenio antes de Cristo. Se domestica en el creciente fértil, pues como la inmensa mayoría de especies, de Mesopotamia, y de allí tanto los uros como las prácticas de domesticación se irán, o sea, los uros domesticados, quiero decir, se irán esparciendo por todo el norte de África y todo el Mediterráneo. Esto da lugar a ganado doméstico y, por tanto, podría pensar que la caza y esa interacción con el animal salvaje pues queda reducida, ¿no? Se va desapareciendo paulatinamente. Lo cierto es que no es así, y esto ahora lo argumento con la cultura de Catalhoyuk, que es una cultura que se ha encontrado en lo que es la actual Turquía, que en tiempos ya neolíticos, donde existe el ganado vacuno y lo tienen, hay un culto a esta caza del uro y se encuentra representado en murales, así como en infinitas estatuas, y además siempre como complemento a lo que es una deidad femenina, y tiende a tener un tinte funerario. Lo que representan estos murales que he dicho antes es un ritual, puesto que vienen luego sucedidos por otros murales de danzas, estos sí claramente rituales. Entonces, mientras que en uno se representa una caza, digamos, corriente, los otros sí que tienen una carga religiosa mucho más importante. Al estar los dos conectados, lo que viene a decir, o lo que se cree, es que también tendría ese contenido ritual, ese contenido sacro, la caza del uro. Bien, esto es una progresión y llega un momento que en lugares de la costa los uros ya desaparecen, bien por domesticación, bien por caza, bien por destrucción de los bosques. Y entonces este tipo de rituales se empiezan a llevar a cabo con ganado doméstico, ganado vacuno, ¿no? Como paradigma de esto, pues tenemos los Juegos del Toro de Creta, que son muy conocidos por el fresco del Palacio de Nosos. Bien, pues el fresco del Palacio de Nosos, si nos fijamos mínimamente, veremos que el toro es un berrendo colorado. Esto no es una pinta que se viera no es un pelo que se viera en los uros salvajes. Los uros salvajes, casi siempre que se describen,
mientras que el africano se describe colorado, el euroasiático se describe de un tono muy oscuro, ¿no? Sería pues, un negro mulato, no se dice nunca que sea de un color verdaderamente definido, pero sí muy oscuro. Entonces, ya nos está delatando que estas prácticas que se hacían en Creta se hacían con ganado doméstico. Bien. No hay este ganado doméstico, que también se utilizaría en Tesalia, en lo que se llamaría, en lo que le da nombre en realidad a todas estas prácticas del mundo griego en relación al toro, que es la taurocatapsia, que en Tesalia lo que hacían, que es muy curioso, se asemeja a ciertas prácticas que se hacen ahora en rodeos y cosas así de Estados Unidos o de México. Soltaban un toro y un hombre desde un caballo se abalanzaba sobre la cabeza, lo derribaba y lo degollaba. Todo esto siempre con la carga religiosa. Cuando se hacían los juegos del toro en Creta, lo que se perseguía en realidad era sacrificar el toro, y eso era simplemente un preludio, una cuestión en la que se hacía pues, un poco de fiesta y los jóvenes demostraban su valía y de alguna manera su preeminencia en la sociedad. De ahí eso poco a poco va quedando en segundo plano conforme avanza el tiempo, y llegamos, vamos a decir, a lo que todo el mundo tiene ya como antecedente de la tauromaquia, ¿no? Que es en los juegos romanos, en el circo, las venaciones. Las venaciones son anteriores, las venaciones se traducen como cazas. Estas son anteriores a los juegos de gladiadores y no consisten en enfrentarse a un animal y matarlo. Este animal puede ser cualquiera, un león, un oso o un uro. Bien, lo relevante aquí es que las venaciones, de alguna manera, pues el Imperio Romano impide esa selección del toro para la lidia. Y me explico. El Imperio Romano, con toda su extensión, tenía medios y era capaz de traer uros salvajes de donde todavía existían. Porque, por ejemplo, en la península ibérica, hasta más o menos se tiene aproximado hasta el siglo VIII o siglo VII después de Cristo, no desaparece el uro en las zonas interiores. Entonces el Imperio Romano es capaz de capturar esos animales salvajes y por tanto no precisa de criar los suyos. Si esto no fuera así, pues seguramente podríamos estar hablando de selección mucho antes de lo que hablamos. Bien, las venaciones se prohíben en el siglo IV, pero parece que hay un consenso en decir que esto no detiene el enfrentamiento del animal con el hombre como espectáculo. Y sobre todo en Hispania, en la península ibérica, se mantiene con cierto vigor y se hace con animales capturados en el terreno. Ya no se traen leopardos y leones de lugares remotos, sino que se capturan aquellos animales que quedan cerca de las poblaciones que hacen estos festejos. Entonces aumentan mucho los uros, pero así también los osos, los lobos, este tipo de animales. El jabalí también era un animal que se empleaba. Entonces, llegamos hasta aquí, estamos más o menos en el siglo IV, siglo V, y ahora tenemos un borrón de información. No sabemos qué es lo que pasa. Ya lo que he explicado antes, de que continúan pese a la prohibición, también son suposiciones que se hacen por vestigios etnográficos que han quedado luego
Y entonces tenemos este borrón que concluye en el 815, si no recuerdo mal. Sí. En el 815, en las Cortes... Bueno, da igual. En el 815, en las Cortes de León, se registra la primera corrida de toros, por lo menos dice, se corrieron toros, y por tanto podemos decir ya que la tauromaquia medieval ha nacido. La tauromaquia medieval muchas veces se entiende que es una tauromaquia de los nobles y de la cual participa el resto de la población como meros espectadores. La realidad es que no era tanto así, sí que es verdad que los nobles tenían mucha importancia, son los que ha quedado por escrito, porque evidentemente se escribían aquellas cosas de relevancia y aquello que hicieron los nobles siempre era de relevancia de la Edad Media, pero tenemos pruebas de que había lo que se denomina matatoros, que eran prototoreros que a cambio de un dinero pues mataban a un toro. No tiene mucho más misterio. Así, en el 1377, por ejemplo, el día de San Juan queda un documento que atestigua la contratación de Domingo Lucero para que matase un toro. Y ahora aquí sí que aquí sí que hay un cambio sustancial con respecto al resto de tauromaquias, que es que el toro ha de ser necesariamente criado, porque el uro no se puede encontrar. No, se puede encontrar en Polonia, pero bueno, traerlo de allí es totalmente inviable. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues muy simple, se cría. ¿Y cómo es esa crianza? Pues esa crianza se tiene más o menos por certeza de que sería una cuestión parecida a lo que hoy en día se hace con los caballos de muchos lugares de Galicia, ¿no? Que están en el monte, con la famosa rapa a las bestas. Están en el monte y pues ciertos días al año se bajan, o si alguien quiere comprar un caballo para montar, pues dicen, pues ves por allí que no sé qué, y buscan el caballo en concreto y bajan ese caballo. Y mientras tanto, el resto del tiempo, los caballos están en el monte sin que nadie medie con ellos. Pues estos toros medievales se cree que sería una cosa parecida, además motivado por la propia dinámica de la conquista, sobre todo los territorios de frontera, donde rápidamente avanzaban unos kilómetros los cristianos y rápidamente los retrocedían en función de cómo progresara. Y entonces, en realidad no habría una selección prácticamente de ningún tipo. O sea, ni habría selección para sacar carne, ni habría selección para amansarlos, ni habría selección para hacerlos bravos. Simplemente pues estarían allí y en función de lo que hiciera falta se buscaba uno, se buscaba otro. Claro, esto no garantiza que esos toros tuvieran bravura. Así, por ejemplo, a este matatoros se le dice que va a pagar, que él va a recibir 22 sueldos. Pero que si el toro no embiste, solo recibiría 5. Es decir, si el toro, por lo que fuera, saliera manso, si se hubieran equivocado subiendo al monte y bajando el toro, dicen, no te vamos a pagar por un toro manso. En un testamento del siglo XIII se encuentra la primera designación de una ganadería como de Lidia, una ganadería brava. Esto no se tiene una explicación muy clara al respecto. Pero bueno, ya nos dice un indicio de que sí que hay ciertas personas, ciertos ganaderos, que estiman que sus toros o que sus vacas tengan ese componente más indómito para
para los festejos o para defenderse de lobos, para defenderse de ladrones, ¿no? Es una cuestión también un poco mixta. Los toros por este entonces no habrá una gran diferencia en cuanto a precio, ¿no? Hoy en día, pues evidente, un toro de lidia puede valer 8.000 euros sin ir muy a lo alto en una plaza, y en un matadero pues seguramente les podrán dar 1.500 o 2.000 euros. En esta época no, en esta época suele tener un precio bastante parejo, y veremos que el detonante de ya una cría más dirigida hacia los espectáculos de lidia precisamente es este precio. Así se pasa la inmensa mayoría de la Edad Media, también entramos en la Edad Moderna con esta dinámica, pero ya comienza a cambiar. Ya, sobre todo con los Austrias en el gobierno, o sea, como reyes, los Austrias tienen una preferencia por la tauromaquia grande, les gusta, entonces se hace mucho más popular de lo que era, y se empiezan a pagar toros, o sea, ya se buscan toros especialmente buenos y se empiezan a pagar a un precio más alto. Entonces eso hace que mucha gente diga: yo no quiero criar toros para carne, yo quiero criar toros para la lidia. También hay que comprender el proceso contrario. Mientras que antes había una amalgama un tanto heterogénea, una amalgama heterogénea entre toros mansos y bravos, otros así que hoy llamaríamos de media casta, y todos se usaban un poco para lo mismo, y tanto para tirar del carro como para carne, como para que los matase un matatoros. Lo que es natural es que haya ganaderos que prefieran un mejor manejo y tener los animales más controlados y practicar una cría más intensiva, entonces los van amansando. Y por el otro lado, es evidente, si hay parte del ganado que se va amansando, hay otra parte del ganado que se ha de ir haciendo cada vez más bravo, porque si no, desaparecería. Entonces, y esto es una cosa muy curiosa, en las ciudades de Castilla, durante gran parte de la Edad Media y el siglo XVI, eran los carniceros, no solo, si hacía falta más toros se buscaban en otro sitio, pero eran los carniceros, los que tenían mataderos, los que debían de dar 10 toros al año por ciudad para la organización de festejos. Hasta este punto llega esa indiferenciación entre ganados de un tipo y ganados de otro. Entonces, una muestra de que esta tendencia cambia es que en 1598 se abole esta medida, porque ya no tiene sentido. Ya hay ganaderías que traen toros bravos y en los mataderos pues no son capaces de dar el nivel que dan estas otras ganaderías. Esto, pues evidentemente, es una cuestión progresiva, que cada vez se va haciendo más palpable, y ya en el siglo XVII ya se tiene constancia de ganaderías como tales, y la más remarcable es la vacada de Aranjuez, que pertenecía a los propios reyes de España. Claro, las ganaderías todavía no son una cosa, aunque ya son una realidad, no son una cosa generalizada por toda la península. Las ganaderías se concentran sobre todo alrededor de las 3 ciudades que más festejos dan durante este siglo XVII, que son Sevilla, Madrid y Pamplona. Así es que encontraríamos ganaderías muy prósperas en Castilla, tanto en Castilla y León como en Castilla-La Mancha, sobre todo las zonas más pegadas a Madrid, porque consumirían toros, Madrid consumiría toros y entonces el negocio sería más próspero, toda la Sierra de Sevilla y pues lo que es el margen norte del Ebro de Aragón y lo que es la circunvalación de Pamplona, eso también sería una zona próspera ganadera. Entonces, yo esto es lo único que voy a mencionar sobre encastes. Tenemos 3 encastes que datan de esta época, incluso hay uno que es mucho más antiguo.
que es la casta morucha castellana, que es de lo que ahora es Castilla y León, pero que tiene su origen en Valladolid, y todo lo que es la cuenca del río Duero. Tenemos también muy antigua lo que es la casta gijona, que gozó de mucha reputación por lo bien que se desempeñaba en el tercio de varas, y luego estos toros que abastecerían a Pamplona del siglo XVI, que es la casta navarra. Luego los siguientes ya son producto de una selección más elaborada y ya son del siglo XVIII, y entonces no he querido entrar. Ahora voy a sacar unas conclusiones que yo le he escuchado al veterinario Fernández Sanz, que ha dado varias charlas y tiene cierta reputación, y es de qué características tiene el toro actual con respecto a estos toros previos al comienzo de la selección. Estos toros pues, del siglo XIV, siglo XIII, siglo IX, evidentemente cualquier periodo anterior a el siglo XVII. Aunque en el siglo XVII, ya digo, habría que mirar mucho de qué región estamos hablando, y entonces... Bueno, la diferencia más notable es que el toro consigue superar el dolor de forma muy rápida. O sea, el toro actual no se puede decir que no sufre, pero sí se sobrepone ese sufrimiento a una velocidad bastante alta. Esto lo hace mediante la producción de betaendorfinas. Endorfina quiere decir morfina endógena, morfina que tiene el cuerpo de por sí, que no es un producto sintetizado en un laboratorio. Estas betaendorfinas circulan por la sangre hasta llegar a los receptores de dolor que lo están manifestando para bloquear. Es decir, en la zona del puyazo, por ejemplo, podría ser también de la banderilla, pero la zona del puyazo evidentemente se produce un desgarro en los tejidos, hay un sangrado, y ahí estos sensores de dolor, estos receptores de dolor, están mandando la información al cerebro. Estas betaendorfinas, por la sangre, se desplazan a esas zonas y evitan que manden la información al cerebro. De esta manera, el toro deja de sentir dolor. Luego, además de esto, el toro lo que le llega también al cerebro es estas mismas betaendorfinas. Estas betaendorfinas le llegan al cerebro y, afectando a unas glándulas concretas, lo que llegan a producir es una sensación de euforia y de bienestar. De alguna manera, digamos que el toro, ante el dolor, se narcotiza a sí mismo y percibe la realidad de diferente manera. Luego, si se atiende a los niveles de cortisol del toro de lidia, uno se da cuenta de que es mucho menor en los toros sacrificados en la plaza que en aquellos sacrificados en el matadero. Esto precisamente obedece a la razón anterior. Como el toro no padece dolor y además se le estimula su cerebro para responder hacia la amenaza, muere con menos estrés. Mientras que toros en el matadero, que se ven indefensos igualmente, porque los toros huelen la sangre y saben un poco por intuición qué es lo que está ocurriendo, al no poder responder, al no activarse ese mecanismo que tienen ellos y no poder responder, pues morirían con mucho más estrés, un poco ante esa sensación de impotencia. Luego, otro factor relevante es la dopamina segregada por el cerebro. La dopamina, digamos que podría hacerse una comparación con la motivación. La dopamina es lo que hace que una persona sea muy activa o poco activa, que tenga mucho interés o poco interés. Pues en los toros sucede exactamente lo mismo. Toros con altos niveles de dopamina demostrarán una bravura pues mucho mayor que las que tengan bajos niveles de dopamina. Entonces,
se demuestra que el toro de Lidia tiene un nivel de dopamina muchísimo mayor a cualquier otro bovino. Luego, el toro está seleccionado, y esto es una cuestión involuntaria, bueno, en realidad todo es involuntario, lo que se quiere es que el toro pelee mejor y da un mejor desempeño, y voluntariamente se le ha desarrollado una vista mucho más sensible que los otros bovinos. Por lo tanto, los flecos de la muleta lo que hacen es que le crean un estímulo mucho mayor de lo que a nosotros nos pudiera parecer. Entonces, el torero, cuanto más quieto se queda, en realidad, más sencillo es que el toro no lo coja. Y esto es un poco contraintuitivo, pero si se hace esa contraposición entre el torero quieto y los flecos de la muleta, el toro percibe muy rápidamente el movimiento de la muleta y por tanto se quiere ir hacia ella. Mientras que si el matador se mantiene estático, no van a sentir ese mismo impulso. Evidentemente estamos hablando de cuestiones instintivas. Una cosa ya es el sentido que puede desarrollar el propio toro para darse cuenta de que una cosa es una muleta y otra cosa es una persona. Y ya para acabar, y esto es de lo más sorprendente, el toro cuenta con una fisiología propia con respecto a otros bovinos, el toro de Lidia, y entonces en vez de tener una arteria por hemisferio del corazón, que es lo normal tanto en nosotros como en los bóvidos, en los bovinos, lo que tiene es dos arterias por hemisferio, con lo cual, pues claro, tiene un desempeño mucho mayor en esas situaciones críticas donde se podría infartar, donde el corazón no podría dar más de sí, no tiene exactamente el doble de capacidad del corazón, pero digamos que tiene un aumento mucho mayor. Y ya está. Oye.